Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 33 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje se denomina Convivimos en igualdad de oportunidades. Al término de estas 2 semanas podrás opinar con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres a través de un texto escrito. Antes de empezar, recuerda las siguientes recomendaciones. Lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes, presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Muy bien, la actividad del día de hoy se denomina Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Vamos a trabajar el área de comunicación y desarrollaremos la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna. Nuestra meta, ¿cuál va a ser? Entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Que formules preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar, que realices las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Muy bien. Tenemos 3 momentos: el antes de la entrevista, el durante la entrevista y el después de la entrevista. Empecemos con el antes de la entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Mira, observa la siguiente imagen. Mira, aquí hay una mamá y está con su hijito. ¿Y qué estarán haciendo? ¿A quién nos observas en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo harán? ¿Qué crees que estarán haciendo? Mira, hay un celular en la mesa. ¿Para qué será? ¿Qué está utilizando el niño? Revisa tu portafolio de evidencias y ubica en él lo que aprendiste en las semanas 27 y 30, porque durante estas semanas hemos realizado algunas entrevistas. Entonces tienes más o menos una estructura, una idea de cómo se hace este tipo de actividad. Entonces puedes revisarlos para recordar los pasos para una entrevista. Ahora vamos a organizar nuestra entrevista. Mira, vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿Qué preguntaré y a quién entrevistaré y por qué? Entonces, por ejemplo, ¿para qué realizar la entrevista? Uno de los propósitos es recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué puedes preguntar? Por ejemplo, puedes preguntar ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía. ¿A quién vas a entrevistar? ¿Qué otra pregunta puedes realizar? Por ejemplo, si existe alguna diferencia entre los roles de las niñas y los niños en casa, ¿no? ¿Para qué también realizaremos la entrevista? Para saber las actividades que realizan las niños y los niños en el hogar. Entonces, ¿qué pregunta puedes realizar para ello? ¿Qué actividades realizan las niñas y los niños en casa? ¿Se parecen sus actividades? ¿En qué se diferencian? Otro propósito de nuestra entrevista será conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Entonces tú vas a establecer tus preguntas. Por ejemplo, ¿qué derechos tienen las niñas y los niños? ¿Ambos tienen los mismos derechos? ¿Qué responsabilidades tienen? Así
Como estas preguntas, tú puedes plantear otras nuevas interrogantes a tu entrevistado. Luego vamos a preparar la entrevista. Vamos a completar el siguiente cuadro. Primero vamos a ponerle un título a nuestra entrevista. Por ejemplo, podríamos ponerle "Convivimos en igualdad de oportunidades", ¿no? Y vamos a presentar al entrevistado. En este caso, el nombre del entrevistador, yo voy a poner aquí mi nombre, ¿ya? El nombre del entrevistado. ¿A quién le vas a desarrollar las preguntas? ¿Quién va a responder tus preguntas? Colocas tu nombre. Yo le voy a poner Erika. ¿Cuál es el tema de la entrevista? ¿Cuál es el propósito? El tema de nuestra entrevista era conocer los roles de los niños y las niñas en el hogar, ¿no? ¿Cuándo se desarrolló la entrevista? Bueno, la actividad corresponde al día de hoy, que es 18 de noviembre del 2020. Luego de haber hecho la presentación del entrevistado, vamos a ir a las preguntas de nuestra entrevista. Por ejemplo, podemos colocar algunos como: ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Sí o no? Sí son diferentes, no son diferentes, ¿por qué? Tienes que explicarme por qué. Recuerda que debes pedir respuestas completas. Puedes agregar también otro tipo de preguntas, ¿no?, que te ayuden al propósito de nuestra actividad. Y finalmente continuamos con el cierre de la entrevista. Y en esta parte vamos a agradecer al entrevistado por su participación, por sus respuestas, y vas a despedirte, ¿de acuerdo? Ahora vamos a recordar que una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada, ¿correcto? Por eso es que aquí en las preguntas de la entrevista tienes tus preguntas que leerás y debajo tienes un espacio para poder completar, escribir las respuestas que te van a brindar, porque vas a presentar en tu planificación esta guía de entrevista con las respuestas que tú hayas obtenido, y también vamos a tener un video de la entrevista realizada. Ahora vamos al durante la entrevista. Empieza la entrevista con un saludo, preséntate, indica qué esperas, cuál es el propósito de nuestra entrevista. Formula las preguntas con voz clara y precisa para que te puedan comprender, te puedan escuchar. También es importante que escuches atentamente las respuestas que te van a dar, por si necesitas repreguntar, si hay alguna cosa que no entendiste y tengas que formular una pregunta adicional. Anota las respuestas e información que te brindan, sobre todo aquellas que están relacionadas con el propósito de nuestra entrevista. Y finalmente tienes que grabar o filmar la entrevista. Tienes que pedir ayuda a algún familiar para que te ayude a filmar la entrevista que vas a realizar, para que la envíes como evidencia. Hoy día vas a ser un entrevistador. Después de realizar la entrevista, ¿qué vas a hacer? Vas a agradecer a la persona que entrevistaste y vas a pensar, de acuerdo a lo que respondió, en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Verifica de acuerdo a las respuestas que te hayan brindado durante tu entrevista. Busca información referente a los roles de las niñas y los niños en el hogar, su experiencia de cuando era un niño o un niño en el hogar, cómo era su rol. Por ejemplo, esta podría ser una buena pregunta, ¿no? ¿Recuerda usted cuál fue su rol en el hogar durante su niñez? ¿Qué hacía? ¿En qué actividades apoyaba? Esta sería una buena pregunta para la entrevista, ¿no? Además, también podrías buscar información sobre los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres.
Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación o la filmación y las anotaciones que realizaste para verificar tu redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importante. Después de la entrevista vas a verificar la información que te hayan brindado y que responda a las preguntas que te planteaste, que planificaste, ¿no? Luego vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. Piensa en la actividad del día de hoy. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad y cómo las superaste? Y posteriormente vamos a evaluar tus aprendizajes con el siguiente cuadro, con la siguiente tabla, donde te pregunta: formulaste preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Realizaste las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuché y anoté las respuestas del entrevistado o del entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o del entrevistado. Entonces, si cumpliste con todos los criterios, colocas un cheque, lo logré. Y si no, necesito mejorar para saber qué aspectos podemos mejorar para las posteriores entrevistas que realices. Muy bien, entonces el día de hoy vas a obtener información muy importante que te va a ayudar a conocer cómo era en el tiempo de nuestros padres o de nuestros abuelos y cómo es ahora el rol de los niños. Seguramente que vas a encontrar algunas diferencias importantes. Muy bien, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.